¿Ya? Hola, buenos días y buenas tardes, dependiendo desde el lugar del mundo desde que nos estén viendo. Primero que todo, quiero darles las gracias otra vez por estar acá. Ya es increíble cómo pasa el tiempo, pero ya esta es nuestra quinta transmisión en vivo. Y queremos pedirles que bien sea ahora mismo, en este instante, si nos están viendo, compartan en sus muros en Facebook el live para que más gente pueda unirse. Y si no, también les pedimos que cuando vean que ponemos nuestros videos, nuestras grabaciones, los compartan. Esas grabaciones las pueden ver en nuestro canal de YouTube. Si ustedes entran a YouTube, simplemente con que escriban Juno Health, ahí ya les va a aparecer completico el Juno Health and Wellness. Entonces, gracias, 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 gracias por ayudarnos a compartir estas transmisiones o las grabaciones, porque así podemos llegar a más personas. Una cosita antes de comenzar es que queremos, para los que ya saben, recordarles, y para los que todavía no saben, contarles que este sábado 27 de enero a las 9 de la mañana, hora colombiana, y a las 3 de la tarde, hora española, vamos a tener nuestro seminario virtual gratis. Es un webinar. Y para eso, hola Pamela, hola Eli. Para eso, de pronto, les podemos poner un link y eso me hace acordarme que les cuento que aquí a mi lado, y todas las veces, si de pronto en otras oportunidades me han visto conversar con alguien acá, alguien que siempre nos está acompañando es Pavan Gulati, nuestro director creativo de Juno Health and Wellness. Saluda. Hola, estoy saludando. No me oyes, pero... Bueno, ustedes no lo pueden oír. Llegó, mi amor, qué bueno. Sí, ustedes no lo pueden oír, pero él está ahí diciéndoles hola. Está sentado aquí al ladito mío. Entonces, de pronto, tú me ayudas, mi amorcito, y en los comentarios poner el link a la... Okay. A la... Sorry, I went out of order here, but that's okay. So you want the link of what I now? didn't know that it has to be like that specific What link do you want order. now? El de... el webinar. Oh, okay. Ya voy. Vamos a hacer una cosa, Pavan me está ayudando acá para ponerles en los comentarios el link para la suscripción al webinar que vamos a tener este sábado. No se olviden, es ya en 3 días, 27 de enero, a las 9 de la mañana, hora Colombia, 3 de la tarde, hora España. Listo, miren, ahí ya en los comentarios, si ustedes miran, hay un link que dice Opt-in Webinar Alimento. El título del webinar es El alimento como una herramienta para sanar. Y para hoy vamos a hablar entonces, la vez pasada digamos que yo les había dicho que habíamos cerrado de alguna manera, no porque no se vuelva a retomar, sino un poquito como para transicionar a otro tema, digamos que cerrado el tema de nuestra relación con el alimento. Y lo último de lo que hablamos fue de la importancia de masticar el alimento para tener una mejor experiencia digestiva, para poder así, digamos que poner también al sistema nervioso en una mejor situación o en una condición que nos facilite una relación, digamos que más relajada con el alimento. Pero yo les dije, la idea también de hablar de masticar es para poder después conectarlo con el tema de la digestión, que es el tema de hoy. La digestión o cómo mejorar tu digestión. ¿Listo? Bueno,
Entonces, el tema de la digestión es un tema súper extenso, entonces se van a dar cuenta que hoy voy a tener como cositas súper puntuales. Hola, Rosana. Que después seguiremos ampliando y ampliando, pero hoy quiero que, digamos, entremos conectado un poco con el tema del masticar, como en cada vez hacer más conciencia de por qué es que hay que pararle tantas bolas a este tema de la digestión. Y para eso, entonces, vamos a tener como dos secciones. Una primera cortita, en donde yo les doy ejemplos de cómo se conecta la digestión con muchas condiciones de salud, y una segunda en donde ya hablo de cosas puntuales que a partir de hoy, aquí y ahora, pueden comenzar a hacer para mejorar la digestión. Entonces, la primera parte la llamamos la digestión como la base de la salud, que esa es nuestra primera. Ustedes van a ver ahorita en un ratito, aquí en pantalla les va a aparecer una diapositiva que dice la digestión es la base de la salud. Listo. Entonces, miren, yo acá quiero que tengan en cuenta, yo les decía, este es un tema que es súper extenso y porque no nos vamos a quedar acá muchísimo tiempo hablando de muchos temas, voy a dar ejemplos puntuales, pero hay muchísimos más, pero cosas que uno a veces, por ejemplo, no se imagina. La primera, ¿por qué la digestión es la base de la salud? Porque es, digamos que el lugar, espacio, sistema del cuerpo en donde se da la absorción de nutrientes. Ay, sí, Olga, no, pues qué buena noticia o qué nueva noticia. Digamos que todos sabemos eso, pero creo que nosotros no dimensionamos la magnitud que eso tiene porque uno piensa que de pronto estar bajito o ni lo piensa o piensa que estar un poquito bajito de vitamina A o de vitamina C o de vitaminas D no tiene ningún problema y que simplemente se resuelve con ir y tomar un suplemento. Y aunque a veces sí son necesarios y pueden ser de ayuda los suplementos vitamínicos, el problema o el inconveniente que tienen son dos. Uno, pueden ser justamente irritantes al aparato digestivo. Dos, puede ser que no los podamos absorber simplemente porque como irritan, no los podemos absorber. O la otra cosa es que, para darles un ejemplo, si yo estoy tomando calcio, a mí no me sirve tomar calcio aislado a manera de suplemento porque yo necesito magnesio para que esa absorción se pueda dar en el cuerpo. Entonces la naturaleza es muy sabia y generalmente las vitaminas y los minerales dentro de un alimento vienen acompañados de los otros que el cuerpo necesita para poder fijarlos. Entonces, con el calcio, para darles un ejemplo, como el ejemplo muy rápido, ¿qué es lo que pasa? Calcio en ausencia de magnesio, en lugar de fortalecer huesos, lo que hace es que genera más calcificaciones en las articulaciones. Pero bueno. ¿Segundo punto o no? No, todavía no. No, estamos en absorción de nutrientes. Entonces, yo les decía, por eso tomar suplementos no siempre, digamos que es lo más ideal. Entonces, ¿por qué es como un tema tan fuerte el tema de si a través de la digestión, de una buena digestión y de los alimentos obtener lo que uno necesita? Porque ustedes no se imaginan el sinnúmero de condiciones de salud que están relacionadas con la falta de alguna vitamina. Por ejemplo, yo sé que nos dicen que la vitamina A es buena para la visión y para la piel y ya está. Entonces uno piensa que para ver mejor tiene que comer más cosas con vitamina A y eso es cierto, pero si quieren saber de incluso ejemplos más específicos, condiciones como la psoriasis o como el eczema, que son condiciones fuertes, duras y difíciles de manejar de la piel, podrían o digamos que están influenciadas en parte por una deficiencia de vitamina A. Absolutamente todas las células de nuestro cuerpo dependen de las vitaminas, los minerales, los fitonutrientes, los aminoácidos para poder cumplir sus funciones. Entonces,
nuestra presión arterial puede irse fuera de balance por falta de nutrientes. Los mismos procesos digestivos, una pared de estómago, la mucosa gástrica, a falta de ciertos minerales, no tiene cómo producir, por ejemplo, ácido clorhídrico, que es fundamental para evitar condiciones como la gastritis. Así hay una lista interminable, literalmente interminable, de qué pasa si me hace falta esta o esta o esta o esta vitamina, para una lista también interminable de condiciones de salud y de sistemas y de procesos que se dan en el cuerpo. Eso. Hola Marta, ¡ay, qué rico saludarte! Hola Martica, qué felicidad que estés acá. Hola Caro también. Ahora sí, el siguiente punto. ¿Por qué hay que cuidar de la...? Entonces, bueno, vamos en por qué la digestión es la base de la salud. La primera, por la absorción de nutrientes, porque absolutamente todos nuestros sistemas, procesos metabólicos, dependen de la integridad de los tejidos, y la integridad de los tejidos depende de qué tanto estamos absorbiendo de lo que estamos comiendo. La segunda, que es una cosa que la gente a veces no se imagina mucho, por balance hormonal. Desde muchos puntos de vista, una vez más, porque en general el sistema endocrino, a falta de ciertas vitaminas o minerales, no funciona igual. Pero para ponerles un ejemplo súper poderoso y súper concreto, miren lo que pasa, por ejemplo, con la tiroides. Ustedes ya me han oído muchos repetir muchas veces que la tiroides, el primer paso a dar para tratarla es hacer una limpieza hepática, una desintoxicación del hígado. ¿Por qué? Resulta que nuestra tiroides produce unas hormonas que se llaman la T4 y la T3. O debería decir más que todo la T4, porque la T3 es el resultado de la síntesis de la anterior. Y esa síntesis se da exclusivamente en el hígado. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene hipotiroidismo y a pesar de estar tomando la tiroxina, no ve mejoría de los síntomas como el cansancio, como la subida de peso, como la piel seca, como la caída del pelo, porque a pesar de tener, digamos que la hormona extra o ese factor estimulante, no tiene el hígado deficiente. Y con medicamento y todo, la síntesis tiene que de todas formas seguir dándose en el hígado. Y si no se da, entonces no va a funcionar ni siquiera que ayudemos a la tiroides con medicamento. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que uno tiene para la tiroides y en general para todo el sistema endocrino, uno tiene que asegurarse que tiene el hígado funcionando bien. Y el hígado hace parte del aparato digestivo. Y el hígado también depende de ese primer puntito del que mencionamos, y es la absorción de nutrientes. Porque, por ejemplo, el hígado necesita de proteínas suficientes para cumplir con su labor de desintoxicación. Los aminoácidos son los que ayudan que el hígado pueda eliminar y filtrar las toxinas que entran al cuerpo a través de lo que nos comemos, a través de la contaminación, a través de lo que nos untamos en la piel, a través de lo que olemos, del cigarrillo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra. Un tercer y último ejemplo, para no alargarlo mucho. La digestión influye un montón en la salud del sistema nervioso, y yo esto lo alcancé a mencionar un poquito la vez pasada, y es por muchísimas razones. Uno, yo les decía, en el intestino tenemos una cantidad de neuronas, que es el sistema nervioso entérico. Dos, en la flora intestinal, la bacteria que tenemos en el intestino, se producen neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo. Tres, el intestino está directamente conectado con el sistema linfático, sistema que se encarga de disparar o activar la respuesta inflamatoria del cuerpo cuando hay algún agente externo o alguna proteína que esté atacando que no debería estar ahí. El sistema linfático, al disparar o activar esa respuesta inflamatoria, está llevando esas señales de respuesta inflamatoria al cerebro también.
Y muchas veces esa respuesta o esa activación de respuesta inflamatoria se da en el sistema linfático y llega al cerebro porque en el intestino hay cosas que no deberían estar, toxinas o una carga muy fuerte de azúcar, una carga muy fuerte de harinas refinadas, cosas que en general digamos que comemos, pero promueven mucho la oxidación y la inflamación. Entonces yo les decía, así yo podría seguir y seguir dándoles una cantidad de ejemplos de por qué la salud en general toda, Dios mío, yo creo que no hay una condición de salud que yo en consulta no trabaje conectándola o entendiendo en qué lugar, digamos, como que el aparato digestivo inició. Lo pulmonar, por ejemplo. En la medicina china nos dicen mucho que todo lo respiratorio puede ser algo digestivo que no se ha resuelto. Bueno, y así, yo les decía, no me voy a prolongar mucho. ¿Qué es lo otro que queremos compartirles hoy? Y así, ahí sí vamos a nuestra siguiente diapositiva. Es, si la digestión es tan importante porque es la base de la salud, como lo estamos planteando hoy. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la digestión? Lo primero, y acá me van a matar, porque llevo un mes hablando de esto, pero intencionadamente lo volví a poner de primero, y es comer despacio, masticar muchísimo la comida. Masticar la comida, como les decía la vez pasada, es una manera de proteger que el trabajo de enzimas digestivas, de páncreas, de intestino y de estómago puedan cumplir su función de una manera correcta para que la digestión sea eficiente y sea normal. Lo voy a dejar ahí para no seguir repitiendo tantas veces. Segunda, si nuestro aparato digestivo depende del alimento que nosotros consumimos para poder funcionar y además si de ese aparato digestivo depende el resto de la salud, asegurémonos de que el 80% de las veces que estamos comiendo lo hacemos por ahí. Creo que si ustedes miran la diapositiva, yo pongo comer por nourishment. Y entre paréntesis dice nutrición. Puse la palabra en inglés porque es que es súper difícil de traducir. Nourishment en inglés quiere decir no solo como no, ay, se me fue la paloma. Pero quiere decir, es más simplemente que no es solo como poner alimento en la boca, sino to nourish, es como cuidar, proteger, mimar, atender, alimentar. Entonces, la propuesta es el 80% de las veces yo como para nutrir, alimentar, mimar, fortalecer, cuidar mi cuerpo y el otro 20% lo hago por diversión, que es lo que en general siempre le recomiendo a la gente. Yo, y también soy muy clara siempre en decir que no creo en las restricciones extremas, no creo en las dietas perfectas, nadie tiene una en la vida, y que más bien el balance está en el 80% de las veces como para nutrirme y el otro 20% para divertirme. Y eso puede ser, no sé, comer el helado, comer ese tipo de cosas que, pues nada, que le producen a uno, que le gustan. Tercer cosa que podemos hacer para mejorar la digestión. Como yo les he hablado tanto y es un tema en el que insisto un montón, es el de la flora intestinal. Una cosa que uno puede hacer es tomar un suplemento probiótico. Los suplementos probióticos son fermentos, son bacterias que entran al intestino a ayudar a fortalecer esa bacteria que está encargada de, como ya les había dicho, por ejemplo, producir algunos neurotransmisores, pero también es la encargada de proteger al cuerpo de infecciones, es la encargada de producir una cantidad de enzimas digestivas, como por ejemplo la lactasa. La lactasa es la enzima digestiva que descompone la lactosa, que es la que a mucha gente le cae pesada cuando toma leche. Y el problema en realidad no es tanto la lactosa que está en la leche, sino que tal vez por una flora intestinal deficiente nos está haciendo falta esa enzima que se necesita para descomponer la lactosa. Así, hay un otro sinnúmero de enzimas digestivas que podrían estar afectando la manera en cómo digerimos y asimilamos. Ya cada quien digamos que tiene problemas de intolerancias con 10.000 cosas
Y muchas veces, una vez más, el problema no está en el alimento, en la cosa que me estoy comiendo, en el trigo, en el maíz, en la lactosa, en el azúcar, en las proteínas animales. Hay gente que se va vegetariana y le va divinamente, pero una vez más, no porque la carne sea mala, sino porque puede ser que haya una deficiencia de las enzimas necesarias para hacer la digestión de dicho alimento. Eso, entre muchas otras cosas, porque el tema de la reconstitución de la flora intestinal y de las paredes de la mucosa gástrica e intestinal implica otras cosas, pero un primer paso es tomar un suplemento probiótico. Cuarto, y este es clave porque es que aquí hay un tema de confusión bien fuerte. Yo lo pongo ahí, ustedes van a ver que dice, dele descanso a su aparato digestivo. Comer 6 veces por día no es lo ideal. Y coma 3 horas antes de irse a dormir. Y acá, casi anoche cuando estábamos haciendo las diapositivas, casi que decido no poner ese punto por un poco miedo a crear controversia o a que se extendiera el tema, porque yo sé que muchos hemos leído, incluyéndome, en múltiples artículos y en un libro que se llama La dieta del metabolismo acelerado, que comer 6 veces por día es lo mejor. 6 veces, pero poquito. Falso, falso, requete falso. Por un tema hormonal, de mantener la insulina regulada más hacia la parte baja, eso es fatal, porque cada vez que comemos se sube la insulina y si estamos comiendo muchas veces por día, así sea en poca cantidad, en la curva de la insulina nos mantenemos en la parte alta y no casi en la baja. Eso es un tema para otro día, pero digamos que no es no es lo ideal. En general, ustedes saben que la insulina puede causar insulina muy alta durante todo el día, puede causar el desbalance de otras hormonas y la acumulación de mucha grasa en el cuerpo. La otra cosa, antes de haber leído estas explicaciones que son muy de la medicina funcional de por qué no es bueno tener la insulina alta todo el tiempo, a mí me parece que por pura lógica, uno debería darle al cuerpo horas suficientes para poder terminar de manera completa el ciclo de la digestión. Ahora, yo sé que hay casos de casos. Acuérdense que cuando yo les hablo acá, yo estoy hablando, digamos, de las recomendaciones que en una persona promedio deberían aplicar. Obviamente, uno tiene que particularizar según el caso. Si yo tengo una persona que le acaban de hacer un bypass gástrico, pues de pronto no le voy a poder pedir que supla todas sus necesidades calóricas en solo 3 comidas, porque como está recién operada y les queda al comienzo el estómago así de chiquitico, de pronto van a estar muertos de hambre todo el día. Entonces, claro, hay casos, pero si ustedes me preguntan, en general es mejor tener 3 comidas o incluso, pero esto también es tema para otra oportunidad, hasta 2. Ya te cuento, Martica, que sean lo suficientemente balanceadas para poder quedar satisfecho, bien nutrido y después darle al cuerpo esos espacios de bajar la insulina, de terminar la digestión y de desintoxicarse, porque es que miren qué es lo que pasa, los órganos del aparato digestivo, esto yo siempre se lo explico a mis pacientes, tienen 2 funciones. Una, bueno, tienen muchas, pero digamos que 2 grandes. Una es digerir, metabolizar y la otra es limpiar, desintoxicar. Si yo estoy todo el día ocupado en digestión, 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 porque me la paso mecateando, el aparato digestivo nunca va a llegar a esos momentos o espacios de limpieza y desintoxicación porque nunca le doy descanso. Por eso también es clave, y yo sé que esto no siempre se puede porque uno llega del trabajo a la casa tarde, porque no hay tiempo de llegar o porque uno no siempre llega a la casa y tiene ya todo preparado. Entonces a veces le toca comer o cenar un poco tarde, pero lo ideal sería, miren, lo mejor sería cenar mínimo 2 horas antes de ir a dormir. Lo ideal es 3 horas antes, cosa que cuando yo ya me vaya a dormir y al otro día me levante a desayunar, hayan pasado mínimo 12 horas
en que mi estómago haya estado por completo desocupado para poder estar en esas funciones de limpieza y desintoxicación. Martica, ¿qué es el probiótico y qué forma viene? El probiótico son suplementos que son, digamos, vienen o líquidos o en cápsulas que traen bacterias que van a entrar a tu intestino a colonizar y fortalecer la bacteria que ahí ya existe, la buena bacteria, que se conoce también como flora intestinal. En Juno Health and Wellness, justamente hace muy poco, tenemos una buena noticia y es, hay un probiótico que se vende en Colombia, muy pronto estará en España, muy pronto va a estar en Argentina. Es un probiótico que se produce en Dinamarca que se llama Vitabiosa. Es una bebida y si ustedes entran a la página web de ellos y entran el código VITA1 en su compra, pueden obtener un 10% de descuento. Esa es una bebida. Entonces, en ese caso, te tomarías una copita, por ejemplo, en ayunas y una copita antes de irte a dormir. La otra opción es comprarlos en Amazon, por ejemplo, se consiguen de muy buena calidad en farmacias homeopáticas, comprarlos en cápsulas y te tomas, según las necesidades de la digestión, una capsulita todos los días. Mira, yo en consulta digo, en general es como una capsulita diaria, pero dependiendo de cómo esté la digestión de la persona con la que estoy trabajando, a veces hasta les pido que por un tiempo se tomen una capsulita o una copita de la Vitabiosa con cada comida. Bueno, vamos ahora para el quinto punto, de que vamos en este momento estamos en cosas que uno puede hacer para ayudarle a la digestión. El quinto, coma muchas plantas. Esta cosa también yo le he repetido 1500 veces, pero ¿por qué? Para explicarlo un poco más. En general, uno debería tener una dieta variada, cada quien escoge si quiere ser vegetariano, si quiere ser vegano, si quiere ser omnívoro, como es nuestro caso. Aquí en casa consumimos proteínas de origen animal, pero uno siempre debería ya te contesto, Salúa. Uno siempre debería comer la gran mayoría de plantas. ¿Por qué? Porque las plantas son antioxidantes y los antioxidantes también son, son antioxidantes y antiinflamatorios y una vez más, esas cosas las quiere uno también para el tejido, el aparato digestivo, para que así funcione mejor. Pero hablando también de bacteria o de flora intestinal, las plantas, es decir, las hortalizas, los vegetales, las verduras, tienen fibra que es muy beneficiosa a nuestra flora intestinal. Muchas veces me dicen, ay, pero tú hablas mucho de probióticos y prebióticos, ¿qué? Los prebióticos son digamos que el alimento del probiótico. Y ese alimento generalmente viene de fibra dietaria. Y gran parte de esa fibra la encontramos en los vegetales. Bueno, antes de ir al punto 6, con mucho gusto, Martica. Vamos a mirar aquí una pregunta. Me dicen, hola Olga, súper buena info y tiene mucha lógica, pero yo como 5 veces al día y cuando no lo hago y han pasado 4 horas sin comer, siento que se me baja el azúcar. Esto lo hago hace 7 meses y he bajado 20 kilos. Estuve prediabética y ya estoy súper bien. Mira, aquí las respuestas serían varias. Uno, yo decía, uno tiene que particularizar según cada persona. Si esto le ha resultado bien a tu cuerpo y además claramente te ha ayudado a perder una cantidad de peso, yo te diría, esto que estás haciendo, si te está sirviendo, si te ayuda a manejar la ansiedad, si no te baja los niveles de azúcar en la sangre, es el plan ideal para ti. Y esto es una cosa que yo siempre le he dicho a mis pacientes. Una cosa es la teoría en nutrición, una cosa es lo que yo diga, pero otra cosa que es la más importante es lo que el cuerpo de cada quien le informa sobre qué es lo que necesita. Ahora, yo te diría, Salúa, que si tú estuvieras en consulta conmigo, yo te diría, listo, ya bajamos 20 kilos, has reeducado tu cuerpo a una mejor alimentación, pero para dar el siguiente salto, ahora vamos a acostumbrar a tu cuerpo a comer solo 3 veces por día. Claro,
al comienzo eso se siente maluco. Entonces, como te pasa a ti, que si pasan 4 horas y no has comido, sientes que se te cae, se te baja mucho la glucosa en sangre, justamente por eso. Si estuviste prediabética, los niveles de insulina en tu cuerpo seguramente no estaban regulados. Y como has acostumbrado a tu cuerpo a comer 5 veces, entonces lo que pasa es que cuando no comes, efectivamente se baja la glucosa en sangre y eso da desaliento, da mareo y da muchas veces dolor de cabeza, a veces puede ser migraña. La idea es que uno de todas maneras, a pesar de experimentar esas cosas, debería empezar a educar el cuerpo para extender más las horas entre comida y comida, porque entonces a futuro tu resistencia a la insulina mejoraría. Tú que estás leyendo el libro de Mark Hyman, entre más avances te vas a dar cuenta. Voy a escribir acá en los comentarios para que quede clara cómo se escriben los nombres de esos doctores, pero si quieres, fíjate en uno que se llama Josh Axe, por ejemplo, ahí lo pongo y ellos explican, te pueden explicar un poco más a profundidad o de pronto en otra transmisión nos detenemos en ese punto de cómo hacer la transición para que uno no tenga eso. Porque lo cierto es que, por ejemplo, cuando tú empiezas a acostumbrar al cuerpo a comer solo 3 veces por día, entonces, como les decía, le das más horas al organismo para que se limpie y además cuando los picos de insulina están bajos es cuando uno más grasa quema. Bueno, sí, espero que haya quedado un poquito más claro. Pero igual después podemos seguir profundizando un poco más. Sexto punto, evite irritantes como el azúcar, endulzantes y harinas refinadas. ¿Por qué? Porque así tendríamos menos inflamación, menos radicales libres y menos, con muchísimo gusto, pero si te hizo sentido lo que te dije, a veces me preocupo que echo mucha lora y después ni siquiera sé si queda claro lo que quise decir. Entonces, si no está claro todavía, Salúa, dime y yo trato de aclararlo. Bueno, entonces volvíamos. Sexto. Ya minuto, Pamela, ya miro tu pregunta. Decía, evite irritantes como el azúcar, endulzantes y harinas refinadas. Miren, por 2 cosas. Uno, ya lo he repetido 1500 veces en muchos artículos en nuestra página web, tal vez en las transmisiones, el azúcar, en general los endulzantes y las harinas refinadas generan mucha inflamación y oxidación en los tejidos de nuestro cuerpo. Además, si uno ya tiene un aparato digestivo que está medianamente debilitado, el azúcar y las harinas refinadas son muy duras a la mucosa gástrica e intestinal. ¿A qué me refiero yo cuando digo mucosa? A la pared, a la piel, al tejido. Uno en el estómago, por ejemplo, tiene la mucosa, que es la piel, y encima tiene un moco. Ese moco, cuando la alimentación de uno es muy pobre, empieza a destruirse, queda expuesta a la mucosa y esa es la que por ejemplo, cuando uno se toma un café o se come un pedazo de pan blanco en ayunas, siente ardor, esa es la que se resiente. Entonces, una cosa para hacer para librar al cuerpo de esa carga y poder volverle a dar como un oxígeno a los tejidos del aparato digestivo es bajando esos 2 grupos de alimentos. Bueno, listo, saluda, súper. Pamela, a mí me diagnosticaron resistencia a la insulina y estoy en tratamiento con doctor Carlos Jaramillo, medicina funcional, y como solo 3 veces al día alto en grasas y hago ayuno intermitente y me ha funcionado súper bien. Sí, exactamente, es que exactamente, literalmente. Eso es, eso es lo que sucede, que entre más acostumbra uno el cuerpo a tener esos espacios, él hormonalmente se empieza a regular, pero sí lo normal es que a la gente le pasa lo que le pasa a Salúa y es que al comienzo, como se han acostumbrado a estar en un nivel de insulina altico, cuando no se come y se baja la glucosa en sangre, se siente maluco y uno piensa es que
me hace daño no comer 5 veces al día, pero es más un tema de que hay necesidad de hacer un reajuste hormonal en el cuerpo. Carolina, es la primera vez que oigo lo de no comer tantas veces al día y suena muy lógico. Cierto, Caro, a mí también. Mira, te juro que es que yo antes de haber, digamos que aprendido esto desde el punto de vista como médico y nutricional, también decía a mí no, porque será que no me suena eso de lo más sano es comer un poquito aquí, un poquito allá, pero yo decía, pero ¿cuándo termina uno la digestión? Nunca. Incluso visto desde no, ni siquiera la medicina funcional, sino de la medicina china, ahí nos explican cómo, por ejemplo, existen esto de los ciclos circadianos en el cuerpo, que están los ciclos, una vez más, de digestión, de metabolización, de producción y los de limpieza y desintoxicación. Y yo decía, bah, si uno está comiendo tantas veces al día, no para nunca, entonces como que nunca se puede desocupar, nunca puede como realmente limpiarse. Y lo cierto es que también, mejor dicho, como dicen muchos de estos médicos, incluyendo el doctor Carlos Jaramillo de la medicina funcional, es Mark Hyman, por ejemplo, del libro que estabas leyendo, Tu Salud, el doctor Josh Axe, que les puse ahí, lo que nos dicen es, o lo que nos recuerdan es, antes, o sea, el ayuno, si ustedes lo miran en todos los libros de escritura sagrada, de la religión que sea y de muchas culturas y de otros aspectos culturales que no son religiosos, hablan de cómo la gente usaba el ayuno como una forma de regular el metabolismo, de limpiarse, de resetearse. Bueno, último punto. Más adelante, como les digo, seguiremos hablando de otras cosas para ayudar a la digestión, pero el séptimo punto dice, coma sentado y tranquilo. Que eso puede sonar como simple y tonto, pero miren, ¿por qué es tan importante esto? Resulta que nuestra digestión está regida por el sistema nervioso parasimpático. También existe el sistema nervioso simpático, que es el que se activa cuando empezamos a botar adrenalina, cuando estamos como excitados, cuando estamos acelerados, cuando estamos estresados. Cuando el simpático está activado, el parasimpático se duerme. Cuando el parasimpático está activado, que es el de relajación, digestión, el simpático se duerme. Entonces, ay, gracias, mi amor, ya les voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en estado de digestión, el sistema que yo quisiera que esté activado es el parasimpático, porque es el de relajación, es decir, disposición a secreción de ácidos gástricos, a secreción de enzimas digestivas y en general a la producción de todo aquello que se necesita para tener una digestión normal. Cuando yo como de afán, de mal genio, justico después de haberme pegado un agarrón con alguien, o parado, o no, o manejando, o enfrente al computador, no me estoy relajando. Estoy más bien activando un poco indirectamente el sistema simpático. Y si ese está activado, no hay poder humano, así yo me esté comiendo un pollo que yo misma crié en mi casa y unas lechugas que sembré en mi terraza, no hay poder humano que la producción de enzimas digestivas sea igual. Entonces, por eso es tan importante estar tranquilo cuando uno come. Yo me acuerdo mucho que hace ya muchísimo tiempo, cuando yo estaba estudiando todo este tema de nutrición holística, una cosa que nos decía mucho una profesora es que en absolutamente todos los hogares una regla que debería existir es no comemos si estamos bravos, porque eso arruina por completo la digestión. Y además es muy bonito porque es que es una muestra más de cómo se conecta esa idea de lo emocional afecta a lo fisiológico, pero lo fisiológico también lo emocional. Y volviendo a temas de psicología de la alimentación, si usted quiere que la fisiología de su digestión funcione de manera correcta, lo mejor que puede hacer es comer con presencia, con tiempo, con dedicación, no viendo el teléfono, no escuchando música, no enfrente del computador,
porque el impacto que eso va a tener en la manera en cómo usted procesa eso que se está comiendo va a ser totalmente distinto. Miren, es tan poderoso que yo cuando estoy en procesos de desintoxicación o de cualquier cosa con mis pacientes les digo, miren, para mí es tan importante y tan claro porque lo he visto en evidencia en el trabajo que hago con la gente que se relajen, que es un tema que no es negociable, ¿ya? O sea, yo puedo entregarles el protocolo de desintoxicación una vez más y las instrucciones al detalle y al pie de la letra de la dieta más divina y más perfecta. Pero si usted en este proceso no se compromete también a hacer el trabajo psicológico y emocional que tenga que ver como con todo el proceso de comer, no, yo no le puedo garantizar a la gente resultados. Lo otro es muchísimo más poderoso. Entonces, y miren, y además funciona de la siguiente manera, claro, a la hora de comer, pero también en general. Es decir, si al final del día yo por ejemplo recomiendo mucho hacer yoguita por la noche, un yoga suave, si yo dedico 10 minuticos, con solo 10 minuticos de yoga que yo haga por la noche antes de irme a dormir, con eso yo también ya estoy abonando para estar en una situación como de sistema nervioso más relajada que promueva a lo largo del día, del siguiente día, la digestión. Pero ojo, esto funciona si lo hago todos los días. Las técnicas de relajación, de meditación y el ejercicio son herramientas fantásticas que dan resultados que a mí se me caen las babas del asombro que me da ver, pero funcionan cuando se hacen de manera regular. Es como lavarse los dientes. O sea, si yo me lavo los dientes hoy, me quedan limpios para hoy, pero eso no quiere decir que me vaya a durar para mañana y para pasado mañana. Lo mismo con técnicas de relajación, meditación y con el ejercicio. Entonces, ¿quieren ayudar a su digestión? También comprométanse a concentrarse, respirar y a mover el cuerpo. Una cosita última que me pongo a pensar, por ejemplo, la gente que tiene estreñimiento. Es un chiste casi aumentar el consumo de fibra, beber más agua, tomar un probiótico si yo no estoy, por ejemplo, no sé, caminando, trotando, nadando, montando bicicleta, así sea un poquito. El intestino es un músculo y al igual que cualquier otro músculo del cuerpo, hay que ejercitarlo. Y parte de cómo ejercitar el intestino tiene que ver con moverse. Entonces, una vez más, usted quiere mejorar su digestión, además de fijarse en lo que está comiendo, fíjese en la disposición mental y energética en la que está, pero la tercera, por favor, haga ejercicio. Porque ahí también, esa es de las otras, usted puede haber cambiado por completo su alimentación, pero si no está saliendo a hacer algo por lo menos 3 veces por semana, yo me muero de la pena, pero no le puedo garantizar que la situación vaya a mejorar, porque es que, lo he dicho 1500 veces, miren, yo no es que sea la más atleta del mundo, pero hago lo posible para mantenerme un poco activa, porque si hay algo que sí sé y tengo muy claro es que no nacimos para ser sedentarios. Con eso cerramos el tema de hoy. Seguiremos hablando de digestión la próxima semana. Y como siempre, ya saben que me pueden hacer preguntas y mientras que ustedes van pensando si quieren hacer alguna pregunta, yo les recuerdo que este sábado 27 de enero a las 9 de la mañana tenemos nuestro webinar, El alimento como una herramienta para sanar. Pavan en los comentarios les puso el link para la inscripción. Así que esperamos verlos ahí. Les voy a contar un poquitico. Miren, nosotros ese día vamos a tener una oferta súper bonita. Gracias, Martica. Es cierto que a algunas personas no les funcionan los probióticos. Ya te explico eso un minuto, Ana. Pero entonces termino aquí rapidito lo que les iba a decir. Ese día el día del webinar vamos a tener una oferta muy bonita con nuestro programa de detox y nos aliamos con VitaBiosa, el probiótico,
y con Nativa Market, búsquenlas en Instagram. Es una tienda virtual de productos de cuidado personal y de belleza totalmente limpios, libres de químico. Y vamos a estar obsequiando una mascarilla de té verde, que es el reconstituyente de la piel, y probióticos, pero tienen que asistir para poder acceder a los regalitos el día del webinar. Ana María, entonces, ¿es cierto que a algunas personas no les funcionan los probióticos? Mira qué es lo que pasa. Yo diría que no es que no les funcionen. Resulta que uno en el intestino tiene muchos tipos distintos de bacteria. Han reportado como, no sé, 300.000, creo. Y entonces, ¿qué pasa? A veces, por eso yo siempre digo, a mí me encanta, o sea, nosotros porque lo tomamos en casa, nos encanta recomendar el Vitabiosa, pero también es muy claro, y yo siempre lo digo en consulta, que la mejor manera de tomar probióticos es rotándolos. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser que tu tripa no esté funcionando bien porque le hace falta L-casein. Y si yo te doy Vitabiosa y la Vitabiosa solo tiene Bifidum bacterium no sé qué, pues entonces no te va a servir. Entonces yo necesito cambiarme a otro probiótico a ver si ese me estimula. Aquí hay una cosa muy clara y es lo siguiente. Entonces la gente me dice, uy, pero entonces yo cómo hago para saber cuál es la bacteria que me hace falta. Ahí le toca a uno y a mí, esto así vayan al consultorio de un médico, lo que se van a encontrar es que el método es ensayo y error, a menos de que se mande uno a hacer un análisis de bacteria intestinal a través de un análisis coprológico, pero el examen, acá en Europa la verdad debe haber muchos sitios donde lo hagan, pero no sé en dónde. En Colombia sé que no lo hacen y generalmente los tienen que mandar a Estados Unidos y el costo de ese análisis es de casi $1.000.000, que sería el equivalente como acá para, si hay alguien en Europa escuchándome, como unos 300, 400 euros. Entonces, yo prefiero hacer el método de ensayo y error, que lo cierto es que si uno se toma un probiótico que tiene una bacteria que no es necesariamente la que uno necesita, no es que le vaya a hacer daño, es que de pronto necesita otro. ¿Ves, Ana? Entonces eso es lo que pasa. Y también hay que mirar cuando tú dices no les funcionan, es en qué sentido, no les funcionan, ¿por qué? Porque no los están ayudando a hacer popó, por ejemplo, si ese es el caso, puede ser entonces que el tema del estreñimiento esté más ligado no tanto a la necesidad de tomar probióticos, sino a la necesidad, por ejemplo, de una limpieza hepática. Porque si uno, por ejemplo, no está produciendo bilis de la manera en que debería hacerlo, entonces la evacuación de materia fecal no se puede dar normal, igual. O el estreñimiento, claro, puede ser otra cosa, después de que estés tomando probióticos para otra cosa, pero si volvemos al tema del ejemplo del estreñimiento, puede ser que el estreñimiento se esté dando porque no le di tiempo a mi aparato digestivo de que secretara suficientes enzimas digestivas para ayudarme a eliminar. Y acuérdense que les dije yo, para las enzimas digestivas, ¿qué? Masticar, masticar, masticar. Entonces, si yo me estoy tomando un probiótico, pero estoy inhalándome la comida cada vez que me siento a comer, lo siento mucho, pero pues tampoco va a funcionar. El probiótico me corrige o me ayuda a corregir el tema de la bacteria intestinal, pero no el ritmo al que yo como, por ejemplo, ¿cierto? Cuando una comida es casi líquida, también se mastica. Sí, señorita, gracias por preguntar eso, Carolina. Ese librito que tanto les he hablado que se llama El Yoga del Comer dice, mastica tus sólidos hasta que los vuelvas líquidos y bebe tus líquidos casi que masticándolos como si fueran sólidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Claro, masticar un líquido, pues digamos que es imposible, pero cuando uno dice masticar un líquido, se refiere a no bogárselo. Aquí, por ejemplo, yo peco de eso. A mí, tú me sirves a mí un vaso de, así sea caliente, es un horror, de té caliente, de café, y yo en 3 segundos, ¡tim! O sea, se desapareció. No es bueno hacer eso tampoco, porque los líquidos también tienen que tener un tiempo de permanecer en la boca para que también se unten, se llenen y se descompongan con esas enzimas digestivas. Háblanos de la kombucha Madness, ahora lo están promocionando muchísimo como probiótico, a mí me cae pésimo y me inflama mucho. Mira, claro, esa también es una muy buena pregunta, Eli,
Porque es que miren qué es lo que pasa, y aquí es por eso es que uno tiene que tener la información completa. No con el ánimo de criticar, porque a mí también hay muchas cosas que no me sé. O sea, por Dios, yo soy coach en nutrición, yo no soy médico. Pero uno tiene que tener precaución con ciertas cosas. ¿Qué pasa con la kombucha, por ejemplo, y por qué creo que a ciertas personas les cae mal? La kombucha, claro, al ser un fermento, tiene bacteria que sí puede fortalecer la flora intestinal. Pero hay un pedacito en la información que a veces se saltan, que es el siguiente. Cuando uno tiene una flora intestinal en disbiosis, que además esto no es que sea un tema gravísimo, o sea, yo diría que el 98% de la población tiene la bacteria intestinal en disbiosis. ¿Quién no ha tenido momentos de la vida en que ha tomado mucho café, o que ha fumado, o que ha bebido mucho alcohol, o que ha comido muchos dulces, o que ha estado muy estresado? Eh, ahorita te miro tu mensaje, Ros. Entonces, claro, eso para decir, yo creo que en disbiosis estamos muchísimos de nosotros. Si uno está así, entonces lo mejor para iniciar a hacer el proceso de recolonización es usar los probióticos a manera de suplementos, es decir, un probiótico, no una comida que tenga bacterias. Es decir, es mejor el probiótico y no el kefir porque tiene bacterias o la kombucha que tiene bacterias. ¿Por qué? La comida que ha sido fermentada, aunque es fantástica, yo también la apoyo un montón, también contiene muchas histaminas. ¿Qué es eso? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno está muy alérgico de algo, puede ser rinítico o con muchas rasquiñas en la piel o mocoso, a uno le dan un antihistamínico como la loratadina. Porque resulta que cuando las alergias se alborotan es porque las histaminas están muy altas. ¿Qué pasa? Estos alimentos fermentados, aunque tienen muy buena bacteria intestinal, pueden en muchos de los casos también estar muy altos en histaminas. Entonces, una persona que tiene alergias o que tiene disbiosis intestinal puede más bien, en lugar de beneficiarse, sentirse peor cuando toma este tipo de bebidas. Por eso, cada quien tiene que mirar. Ahí el tema es, Eli, que tampoco, si me entiendes, no hay como saber. Si alguien viene a verme en consulta, digamos que claro, hay cierta información que yo puedo tener como elementos para darme una idea de si esta es una persona que se puede beneficiar o no de kombucha, pero yo no, la certeza no la puedo tener. Entonces, creo que es un tema de que cada quien eh, lo, pues como que lo experimente con su propio cuerpo. La otra cosa puede ser también un tema de azúcares. Yo sé que, y esto me lo van a contestar mucho la gente que es experta en kombucha, me va a decir que la kombucha ya no tiene azúcar porque el azúcar que se le pone es lo que usa la bacteria para poder reproducirse y dar el proceso de fermentación. Pero resulta que no necesariamente todas las kombuchas están fermentadas al punto en el que yo me pueda garantizar de que ya no hay allí azúcares. Y así esa kombucha tenga bacterias, si yo me la estoy tomando y tiene así sea un residuo pequeño de azúcar y yo tengo candidiasis en el cuerpo, pues me voy a inflamar, me voy a hinchar porque la candidiasis o el exceso de mala bacteria en el intestino se dispara, se alimenta, se alborota de esto de dulce. Entonces, en ese caso, para la gente que o la kombucha le cae mal o los probióticos incluso los inflan, antes de ese paso, ¿cuál? Dure un mes en que su alimentación no tenga ningún tipo de azúcar, ningún tipo de endulzante, ningún tipo de harina refinada, no me importa que sea integral, orgánica y libre de gluten. Y después de eso, ahí sí, denle el chance a la kombucha a ver cómo le va. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, si no tienen más preguntas, uy, Dios mío, sí, está largo, me despido y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por estar acá. Por favor, no se les olvide compartir estas transmisiones.
Un besote para todos y muchas gracias por haber estado acá. It's only time and I know it. I'm trying to stay focused on my goals. I'm plotting on my moment. Gotta stay focused on my goals. It's only time and I know it. I'm trying to stay focused on my